Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar nuestro culto dominical de 12 de julio de 2020. Y la recomendación de siempre, les voy a mandar el orden de culto a través de WhatsApp y también de Facebook. Entonces, de ahí les va a estar llegando para que lo sigamos al pie de la letra, hagamos cada uno de los puntos que ahí se mencionan, oremos, leamos y pues en este momento vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy, que está basado en esta serie de sermones de Efesios capítulo 4. Hoy vamos a estar considerando del versículo 6 al versículo 13 de la carta a los Efesios que escribe el apóstol Pablo. Y pues les voy a pedir que busquen ahí en la palabra de Dios este texto y lo lean. Yo lo voy a leer ahorita y vamos a estarlo meditando en este día. Dice así la palabra de Dios. Dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta ahí nada más. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos nuevamente acercarnos a ti. Señor, ya hemos orado pidiéndote perdón por nuestros pecados, Padre, y en este momento te rogamos que nos des la sabiduría para poder entender tu palabra, para que cada uno de nosotros, Señor, entendamos correctamente cuál es tu plan perfecto, cuál es el propósito, Señor, que tú has plasmado en la Biblia a través de estos escritores y a través de tu Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos llevar una vida conforme a tu bendita voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos a vivirlo, Señor, que es lo más importante. En el nombre de Jesús pedimos de tu dirección y te pido, Señor, que limpies mis palabras, que limpies mi pensamiento, Señor, y que todo lo que diga solamente sea palabra tuya, Señor, que pueda engrandecer tu bendito y santo nombre. En el nombre precioso de Jesús te lo pido, Señor. Amén. El título de este sermón es, hermanos, la inhibición del hombre nuevo. En los sermones pasados ya había dicho de qué iban a tratar, ya había dado estos títulos, y hoy vamos a tratar de la inhibición del hombre nuevo. Pablo estaba tratando de mostrar que aún estando vivos aquí en un mundo muy malvado y pecaminoso, en su consideración del tema de la vida del creyente, Pablo habla primero al individuo, o sea, a la persona que tiene que vivir con humildad, como lo vimos el pasado sermón, pero también con mansedumbre. Luego amplió el círculo a toda la iglesia, que es un cuerpo y un espíritu. Nos llevó este pasaje a un gran crecimiento que ilustraba la excelencia y la trascendencia de Dios. Finalmente,
llegó al punto crucial, culminante desde esta declaración, al decir aquí en el versículo 6 de este capítulo 4, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto quiere decir que Dios es trascendente, es superior a su creación. No depende de ella, no necesita oxígeno para respirar ni alimento para subsistir. Y no solo es trascendente, es también eminente. No solo está por encima de todo, sino que también está presente en este universo en el que usted y yo vivimos. Él es quien lo motiva, le da la razón de ser y quien lo impulsa a mantenerse en movimiento de acuerdo a su plan, al plan de Dios, a su propósito, al propósito de Dios. Esto es lo que añade significado a nuestras vidas, queridos hermanos y estimados oyentes. Esto es lo que hace que la vida merezca, que valga la pena, que sea digna de ser vivida. Y esto, como usted ya lo sabe, le da más significado a esta vida. Hace de ella algo que vale la pena vivir. A veces la vida o la rutina del trabajo hace que la vida se vuelva monótona. Pero entonces viene a la mente el pensamiento de que este es el propósito de Dios. Cuando viene a tu mente de que vivir esta vida es de acuerdo al propósito de Dios, y en esas ocasiones uno se siente con deseos de cantar a todo pulmón, una doxología que brota del corazón, y necesitamos expresarlo. Esa experiencia es la misma que Pablo mencionó más adelante en el capítulo 5, versículo 19. Cantar y alabar al Señor en el corazón. Este pasaje me recuerda que en cierta ocasión tuve la bendición de poder asistir a escuchar una orquesta sinfónica. Cuando llegamos un poco temprano a aquel lugar donde iba a tocar la orquesta, y pues se oía mucho ruido, puesto que la gente aún estaba entrando y los que iban a tocar ya estaban ahí, pero cada uno de ellos estaba afinando su instrumento. Cada quien lo afinaba y tocaba pues la melodía que ellos elegían, y todo eso se oía pues un ruido, no era armónico, había solamente ahí un gran ruido. Esos hombres que estaban ahí, que en el escenario, cada uno a su aire tocando su propia melodía. De pronto se hizo el silencio y un rayo de luz iluminó uno de los costados del escenario y apareció el director de la orquesta. Él hizo un saludo con la batuta en mano, luego alzó la mano que sostenía la batuta se hizo un silencio total. Y cuando comenzó a mover la mano dirigiendo al conjunto orquestal, todos le siguieron en una interpretación ordenada, de sonidos, que siendo diferentes se complementaban entre sí, enriqueciendo la armonía. No pude evitar comparar este espectáculo visual y sonoro con la vida en esta tierra, donde los seres humanos están cada uno tocando una pequeña melodía individual, cada uno tratando de hacerse oír por encima de un verdadero clamor de voces. Cada instrumento está desafinado con respecto a los demás y no existe una melodía coherente ni comprensible. Es que esta escena refleja la situación del mundo. Las perspectivas son desesperanzadoras, queridos hermanos, y nos hacen considerar el futuro con pesimismo. Como Simón Pedro, cuando caminó sobre el agua de aquel lago, vemos grandes olas amenazadoras, pero algún día, desde un lugar del universo, de la derecha de Dios, como un concierto, aparecerá el director.
conocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él levantará el cetro con sus manos. Bajo su dirección, todo el mundo interpretando innumerables instrumentos, todos ellos afinados diferentes, aunque unidos sonará conjunta y armoniosamente. Y como dice el versículo 6 del capítulo 4, Él es sobre todos y por medio de todos y en todos. Así que no hay que darse por vencido. El director va a venir y nos afinará a todos. Así que como esta orquesta filarmónica tocó cosas impresionantes y muy bellas, porque estaban dirigidas por un buen director. Así la vida del cristiano, dirigida por Dios, va a sonar armónicamente. La iglesia tiene que caminar sobre esta tierra como un hombre nuevo. Habrá una exhibición pública de la iglesia, así que esta ha de ser extrovertida. Deberá de manifestar vida en un mundo ensombrecido. Llegamos ahora al párrafo tomado de los versículos del 7 al 13, titulado La inhibición del hombre, el título de este sermón. Ahora nos enfrentamos al hecho de que la iglesia tiene inhibiciones, y estas son también importantes. El término inhibir abarca el siguiente significado: impedir, reprimir el ejercicio de facultades o hábitos. También incluye la idea de abstenerse y dejar de actuar, y de echarse fuera de un asunto o abstenerse de entrar en él o de tratarlo. Eso significa inhibir. Un niño pequeño no tiene inhibiciones y se comporta espontáneamente, como le ocurrió en cierta ocasión a un pastor. Él estaba visitando a algunos de sus miembros de la iglesia y una familia trató de impresionarlo, de que ellos eran muy fieles y eran muy espirituales, y lo invitaron a comer a casa. Cuando la familia se sentó a la mesa, le pidieron al pastor que orara por los alimentos. Él hizo la oración, y dentro de los miembros de la iglesia había un pequeño como de 3 o 4 años, que estaba sentado también alrededor de la mesa. Cuando terminó de orar el pastor, el niño, sin inhibiciones, como le decía, preguntó: ¿qué es lo que acaba de hacer el pastor? Y eso expuso a la familia a que no era común que oraran por los alimentos. Cuando alguien está desinhibido, hace este tipo de preguntas. Ahora, un niño puede prescindir de inhibiciones también, pero la iglesia no tiene que comportarse como un niño pequeño todo el tiempo. Tiene que crecer y desarrollar algunas inhibiciones. Hay ciertas cosas que un adulto no dice y que un niño expresa con toda naturalidad. Y la iglesia no debe permanecer en la infancia, sino desarrollar su madurez. Porque Dios le ha dado a cada hijo suyo de su gracia para que crezca. Leamos el versículo 7 de ahí de la carta a los Efesios. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida en que Cristo ha repartido sus dones. Como usted puede apreciar al leer aquí, Él ha dado dones a los creyentes. A ti y a mí, querido hermano, el Señor nos ha dado dones. Lo hemos observado en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Lo tenemos aquí en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, y también lo hemos visto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, 13 y 14. Ahora, aunque los creyentes tienen que ser diligentes al mantener la unidad del Espíritu, esto no quiere decir que cada uno tiene que ser copia de otro. Cada creyente recibe un don para que él pueda actuar dentro del cuerpo de los creyentes.
pero de una forma particular. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Y esto quiere decir que un don es el Espíritu de Dios haciendo algo a través del creyente, con el propósito de edificar al cuerpo del creyente. Es decir, que es para provecho de todo el cuerpo de los creyentes. Ningún don es dado al creyente para desarrollarle espiritualmente. El don se le concede al creyente para que pueda funcionar en el cuerpo de los creyentes y de ser de beneficio y de bendición para toda la iglesia. Para eso son los dones. A veces, al levantarme por la mañana con sueño, mis ojos no... Si mis ojos pudiesen hablar, se negarían a acompañarme a donde voy a ir. ¿Por qué? Porque quieren seguir dormidos. Y si mis piernas se negaran a ponerse en movimiento y a trasladarme para el lugar a donde voy a asistir, para, no sé, para la cocina, para realizar los alimentos que vendemos mi esposa y yo, entonces, si ellos no me quisieran llevar, pues como que no estaríamos en armonía. Pero mi cerebro coopera en la operación, pues yo necesito el movimiento coordinado de todos mis miembros. De hecho, todos los miembros del cuerpo deben de trabajar juntos, cada uno de ellos cumpliendo con una función específica. Por eso hemos dicho que cada creyente recibe un don para que pueda actuar en el cuerpo de los creyentes de una forma particular. Y cuando él hace esto, el cuerpo funciona y en ese caso encontramos la unidad del Espíritu. Y junto con este don se dice aquí que se le da al creyente la gracia para usar ese don en el poder y en la plenitud del Espíritu de Dios. Ahora, cuando cada creyente funciona con su don peculiar, produce una armonía. Así como lo hace cada miembro del cuerpo humano, sin embargo, cuando un miembro del cuerpo sufre, Pablo dice que todo el cuerpo sufre. Esto quiere decir que si usted no ejercita su don en el cuerpo, hace que los demás resulten afectados. Y cuando dice aquí en el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cuando usted puede darse cuenta, esta es una cita tomada directamente del Salmo 68, versículo 18, que dice, subiste a lo alto y tomaste cautivos, tomaste dones de los hombres, también de los rebeldes, para que habiten entre ellos Jehová Dios. Ahora, alguien va a decir que hay un poco de discrepancia en cuanto a esta cita. El Salmo dice, tomaste dones, y aquí en Efesios dice, dio dones. Bueno, vamos a decir aquí que cualquier autor tiene derecho de cambiar su propia escritura, pero ninguna otra persona puede hacerlo. Por ejemplo, si un hombre dice en un artículo, en una entrevista, algo de lo que escuchó que yo estaba diciendo, pero me cita incorrectamente, yo puedo protestar al editor porque él no me está citando correctamente y para que corrija ese error. Sin embargo, yo sí tengo derecho de citar de la forma en que quiero mis propias palabras, si veo que al cambiar el sentido de estas puede servir para un propósito en especial. En este versículo el Espíritu Santo cambió las palabras y lo hizo con un propósito. En el libro de los Salmos se nos dice que el Señor tomó dones de los hombres. Por lo tanto, Él tenía los dones a su disposición. Después vino a la tierra
Y después de estar aquí y de regresar al Padre, Él está distribuyendo los dones entre los hombres. Nos los está entregando por medio del Espíritu Santo. En realidad, este pasaje nos muestra una vez más cuál exacta es la Biblia y que no es una cita incorrecta. Ahora la frase subiendo a lo alto se refiere a la ascensión de Cristo. En esa ocasión, cuando Él ascendió, hizo dos cosas. Primero, llevó cautiva la cautividad, como dice aquí. Se está refiriendo a los redimidos del Antiguo Testamento, que fueron al paraíso cuando murieron. En el Antiguo Testamento podemos ver esto, que todos los que morían iban al paraíso. Cristo tomó a estos creyentes con Él y sacándolos del paraíso los llevó a la misma presencia de Dios cuando ascendió. Cuando un creyente muere hoy, no se nos dice que va al paraíso, sino que está ausente en el cuerpo y presente en Cristo, como dice 2 Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Lo escribe el apóstol Pablo. También en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, lo dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. En segundo lugar, cuando Cristo ascendió, también dio dones a los hombres. Esto significa que concedió dones a los creyentes de la iglesia para que ellos puedan dar testimonio al mundo de su ascensión. Cristo no solo trajo a los creyentes del Antiguo Testamento a la presencia de Dios, sino que también por medio de el Espíritu Santo confirió sus dones en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo bautizó creyentes en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, y les dotó de ciertos dones, capacitándolos para funcionar como miembros del cuerpo. El Espíritu Santo colocó a cada uno de ellos en un determinado lugar del cuerpo y desde entonces ha estado haciendo lo mismo con todos y cada uno de nosotros los creyentes, acomodándonos ahí en el cuerpo de Cristo para que realicemos una función específica. Y esto quiere decir, querido hermano, que tú eres parte del propósito de Dios, que tú tienes que cumplir con la función que te toca, con el don que Dios te dio. Ahora, en el versículo 19, en el versículo 9 y 10 de este mismo capítulo dice: y eso que subió, que es que sino también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. La explicación lógica de estos versículos es la siguiente: ya que Cristo ascendió, Él tenía que haber descendido con una oportunidad anterior. Algunos opinan que esto se refiere solamente a la encarnación. Los primeros padres de la iglesia primitiva vieron aquí la obra de Cristo tomando a los santos del Antiguo Testamento, que estaban en el paraíso y llevándolos al trono de Dios. También se nos ha dicho que Él descendió al infierno. Sin embargo, no es necesario pensar que Él entró en alguna clase de sufrimiento después de su muerte. Su encarnación y su muerte fueron su humillación y descenso, y ellos fueron adecuadas para tener a los redimidos, fueron adecuadas para traer a los redimidos del Antiguo Testamento a la presencia de Dios. Esto explica su plenitud, que expresó aquí al decir: el que descendió es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Continuamos leyendo los versículos del 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este versículo 11
no se refiere a los dones que Cristo ha dado a los hombres, aunque es cierto que es Él quien ha dado dones. Lo que Pablo estaba diciendo aquí era que Cristo tomó a ciertas personas que han recibido unos dones determinados y los entregó a la iglesia. Observemos el propósito para el cual estos hombres fueron dados a la iglesia, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos hombres dotados son entregados a la iglesia para que ella alcance su plena madurez. Luego vemos la frase, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, ¿cuál es el propósito de la iglesia en este mundo? Es el de complementarse a sí misma para continuar creciendo. Cada uno de nosotros formamos parte de ese crecimiento, o sea que fue el Señor Jesús mismo quien ha dado a estas personas dotadas para complementar a la iglesia. El Señor Jesús es quien tiene la autoridad y es el que conoce y concede estos dones. Él dio a algunos apóstoles a la iglesia. Un apóstol era un hombre que no solo había visto a Cristo resucitado, sino que también había sido directamente y personalmente nombrado apóstol por él. Tenía una inspiración especial para escribir las Sagradas Escrituras. Pero por todo ello, Pablo pudo decir en Gálatas capítulo 1, versículo del 1 al 12, Pablo escribió, no por disposición de hombre, no por disposición de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, escribe el apóstol Pablo, alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este cargo o función, con virtud de su propia naturaleza original al principio de la iglesia, ha desaparecido desde hace mucho tiempo. Ya no existen apóstoles, aunque por ahí andan algunos diciéndose ser apóstoles. Ese es el significado que les acabo de dar. A continuación tenemos los profetas. Aquí y en otras cartas apostólicas se refiere a los profetas del Nuevo Testamento. Fueron hombres a quienes, como a los apóstoles, se les dio una percepción especial de la doctrina de la fe. Efesios 3:5. Vamos a leerlo. Efesios 3:5. Dice así: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Estaban bajo la influencia inmediata e inspiración del Espíritu Santo, lo cual les distinguía de los maestros, como lo dice en 1 Corintios 12:10. En la actualidad, no hay personas que desempeñen el cargo o función de apóstoles o profetas, con las implicaciones bíblicas del término evidentes en aquella época, pero aún son miembros de la iglesia y sus obras permanecen entre nosotros, ya que fueron los autores humanos usados como instrumentos divinos en la redacción de las Santas Escrituras. Precisamente en este sentido, recordemos que estamos estudiando la epístola a los Efesios. ¿Y quién le escribió? El apóstol Pablo. Así que ese aspecto, él está aún con nosotras en ese aspecto. Aunque esté en el cielo con Cristo, Pablo, como él mismo escribió, está ausente del cuerpo y presente en el Señor. Sin embargo, es un miembro de la iglesia y es aún un apóstol enviado a nosotros. Es el que la iglesia de Cristo existe no solo en la tierra, parte de la iglesia se encuentra en el cielo.
O sea, aquellos que ya el Señor los tomó, pero son parte de la iglesia, que han dejado enseñanzas, que nos han dejado instrucciones de cómo hacer las cosas mejor para que cumplamos el propósito divino. Son parte de la multitud que está hoy en la presencia de Dios. Luego se nos habla de los evangelistas. Ellos eran misioneros. Pablo era uno de ellos. No eran predicadores como los conocemos hoy, porque no se tenían comités u organizaciones que les organizasen sus conferencias. Iban a territorios nuevos y lo hicieron solos bajo la dirección del Espíritu Santo e iba delante de ellos. También la iglesia recibió pastores que guiaban a la congregación de la iglesia. Además, estaban los maestros, aquellos que instruían a los creyentes. Este don fue mencionado en Romanos 12:7, donde dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. También en la primera carta a los Corintios, en el versículo 28 y 29, capítulo 12. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que son todos apóstoles, pregunta, ¿son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Todas estas son preguntas. ¿Por qué? Porque son dones y no podemos tener todos los dones. Algunos se nos han dado más, a otros se nos han dado menos. Dios ha entregado estas personas a la iglesia para que éstas puedan alcanzar una plena madurez. O sea, Dios nos pone ahí. No se pueden tener todos los dones, aunque se quieran. A veces dejamos que el pastor haga todo, que el pastor evangelice, que el pastor visite, que el pastor funja como profeta, dando la palabra de Dios, en el sentido de mencionar la palabra de Dios. Y queremos que el pastor haga. Los pastores no somos todólogos, somos personas puestas por Dios ahí para instruir a los demás, para que hagan su función dentro del cuerpo del creyente y de Cristo. Cada uno formamos parte de ese cuerpo, querido hermano. Y no podemos dejar que todos haganlo. No podemos decir, hay que lo haga el hermano que es más capaz, hay que lo haga fulano. No, hermano, querido hermano, no es así. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, si tú fuiste salvo por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, tú formas parte de ese cuerpo y tienes parte de la función para que ese cuerpo funcione bien. Debemos de tener en mente esto, queridos hermanos. No podemos dejar a los demás que hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer. Porque si uno de los miembros se duele, todo el cuerpo se duele con él. Imagínate si uno de tus pies no te quiere funcionar. ¿Qué va a pasar? Pues te levantas y te vas a caer. Te vas a fracturar. ¿Por qué? Porque esa parte no quiere funcionar. Y a veces las iglesias, encontramos iglesias cojas, iglesias mancas, iglesias tuertas, iglesias que les hace falta oído. ¿Por qué? Porque tú, querido hermano, no has querido tomar tu función. Somos parte del cuerpo de Cristo y debemos de estar unidos, como le escribe el apóstol Pablo en los capítulos anteriores. Hoy aquí nuevamente el apóstol Pablo nos está diciendo esto. Y estas personas, hermanos, han de preparar a la iglesia, o sea, con esos dones que se nos han dado, para que sus miembros lleven a cabo la obra de servir. Los pastores para eso estamos, para que servir y también para que tú sirvas y edificar el cuerpo de Cristo. Probablemente nadie en la iglesia tenga todos los dones, así que no debe de esperarse que una persona como el pastor haga todas las cosas, porque la misión del pastor o líder de la iglesia es capacitar a los miembros de esta para que ellos desarrollen el trabajo. Un boletín publicado en una iglesia hace algún tiempo decía lo siguiente: por siglos, el principio de la responsabilidad de la evangelización ha sido llevada por pastores y misioneros, o sea, por personas que dedican todo su tiempo al ministerio. El laico ni era llamado a realizar una actividad evangelística, ni tampoco creía que era
su responsabilidad. Uno de los desarrollos más significativos de la iglesia, posiblemente el desarrollo más importante en los recientes siglos, ha sido el aumento de la actividad de los laicos y el creciente reconocimiento que el laico es llamado a un ministerio, que no es de ninguna manera menos importante que aquel que desarrolla la persona dedicada completamente al ministerio cristiano. Un gran hombre, Elton Trevor, dijo: la reforma ha abierto la Biblia para que la pueda leer el hombre común. Una nueva reforma abrirá el ministerio al hombre común. En el día de hoy, querido hermano, querido oyente, estamos viviendo y viendo que los laicos están tomando una parte más activa en las actividades de la iglesia. Y eso es bueno. Y gloria a Dios por eso. No todos necesitamos ir al seminario teológico para aprender todos estos principios. Los aprendemos nosotros los pastores. ¿Para qué? Para que la iglesia desarrolle esas actividades que necesitan hacer. Y el laico hoy en día está trabajando, y gloria a Dios por eso. Querido hermano, haz tu parte como laico de la iglesia, como persona que está trabajando dentro del cuerpo de Cristo. Uno no puede esperar que el pastor haga absolutamente todo en la iglesia. Él está en su iglesia para enseñarle a usted, estimado oyente y querido hermano, a hacer la obra del ministerio, y para que la iglesia sea edificada hasta llegar a la madurez, para que seamos maduros. Y para que pueda presentar al mundo un testimonio coherente e intangible de su fe. Permítame que crea que uno de los pecados más grandes de la iglesia local del día de hoy es la ignorancia de algunas personas que están sentadas en los bancos de las iglesias. No solamente no conocen la palabra de Dios, realmente es verdaderamente trágico que se digan cristianos y no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia, que está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Es triste escuchar esto, hermanos, que no se sepan ni los nombres de esos libros. Pero desgraciadamente eso existe. Sin embargo, estimado oyente, esta es la triste condición general en la que se encuentra la iglesia el día de hoy. Por todo ello, todos los cristianos deberían de ser entrenados en el conocimiento de la Biblia. Por eso es que estamos haciendo estos sermones, para que conozcamos esto, hermanos, para que podamos crecer espiritualmente y en nivel personal también, y para que podamos contribuir al crecimiento y al desarrollo de la iglesia. Ese es el objetivo de este sermón, hermanos. Que cada uno de nosotros tomemos ese don que el Señor nos ha dado y lo pongamos a trabajar. Que cumplamos el propósito divino de Dios en nuestras vidas, hermanos. Que cada uno de nosotros lleguemos a la madurez y podamos traer más personas a los pies del Señor. Vivir una vida ejemplar, conforme a lo establecido por la palabra de Dios. Nos hemos inhibido tanto que no hacemos las cosas como debemos de hacer. Creemos que el trabajo es solamente de unos cuantos. Y no, querido hermano, el trabajo es de todos. Tal vez podrás pensar, ya se está lavando las manos el pastor, ya nos está echando la bolita. Si tú tienes al Espíritu Santo, seguramente no estás pensando así. Seguramente estás pensando, yo quiero trabajar para el Señor, como dice aquel hermoso himno. Que te invito a que después del sermón lo puedas cantar. Trabajar para Él no es para mí, no es para la misión Príncipe de Paz, es para que crezca, para que se fortalezca, para que complementes el cuerpo de Cristo. Tú tienes una función muy importante
Y el día de hoy el Señor te lo está demandando. Que el Señor te bendiga. Dios quiera que escuchemos esto y pongamos a trabajar nuestros dones. Hasta luego, querido hermano.